Vamos en esta mañana a acabar nuestro estudio, la tercera parte del catolicismo romano. Nuestra tercera parte acerca del catolicismo romano. Y vamos a ver en esta mañana los 5 últimos puntos acerca de las enseñanzas romanistas. Vamos a ver en esta mañana la veneración de los santos y las imágenes. Vamos a ver la doctrina de la Virgen María. Vamos a ver las tradiciones de la Iglesia romana. Vamos a ver los libros apócrifos, el origen de la Biblia y la salvación del alma de acuerdo a las enseñanzas romanas. Hace 3 días tuve una conversación con un licenciado muy famoso aquí en México, el cual se acercó a mí y me dijo: señor Alducin, todavía no comprendo yo por qué no puede uno ser católico y ser cristiano. ¿Por qué no puede uno ser protestante y ser cristiano? ¿O por qué no puede uno ser evangélico y ser cristiano si tanto los protestantes y los evangélicos y los católicos creen en Cristo? Entonces yo le contesté y le dije: quiero que por favor usted investigue su propia religión, quiero que investigue la religión protestante y la religión evangélica, y va a encontrar usted, cuando comience a investigar en la Biblia, que uno puede ser religioso, ya sea católico o protestante o evangélico, y sin embargo no ser cristiano. Vuelvo a repetir, uno descubre en la Biblia que podemos ser católicos, podemos ser protestantes o evangélicos o la religión que tengamos sin ser cristianos. Entonces él me hizo la segunda pregunta. Entonces, ¿quién es una persona que es cristiana y que va a entrar al cielo? Y yo le contesté: aquella que ha vuelto a nacer de nuevo. Aquella que tiene en Jesucristo, en la persona de Jesucristo, y no en su religión, su confianza y la esperanza de su salvación. Y en tercer lugar, aquella persona que tiene dentro de su vida al Espíritu Santo. Porque solamente los que tienen el Espíritu Santo son hijos de Dios. Dice Romanos 8:9, y el que no tenga el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Dice en 1 Corintios 6:19, y nosotros somos templo viviente del Espíritu Santo. Entonces tú puedes tener esta mañana una religión. Puedes estar confirmado, puedes estar bautizado, puedes ir a misa los domingos y sin embargo irte al infierno. Puedes ser protestante o inclusive puedes venir a esta misma iglesia. No todos los que vienen a esta iglesia son cristianos, solo los que han vuelto a nacer, los que han descubierto en Cristo al Salvador y los que tienen una relación diaria, viva, real y orgánica con Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces la iglesia no te hace cristiano, el título no te hace cristiano, lo que te hace cristiano es tu fe en Jesucristo y en su obra expiatoria en la cruz. Y como consecuencia, tu vida interior tiene que ser transformada. Vamos a ver en esta mañana que la iglesia romana enseña que se les puede orar a los santos y venerar a las imágenes. Y se les adscriben a los santos y a las imágenes prerrogativas y atributos que pertenecen solo a Dios, haciéndolos verdaderos dioses del pueblo. ¿Qué dice la Biblia? En Hebreos capítulo 7, versículo 25, encontramos que la Biblia nos dice estas palabras. Hebreos 7, 25. Y dice la Biblia: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Escuchen esto: viviendo siempre para interceder por ellos. Viviendo siempre para interceder por nosotros. Entonces la Biblia enseña claramente que Jesucristo, sentado ahora a la diestra del Padre en las alturas, Él es el único intercesor entre Dios y nosotros. No es posible que haya algún santo que interceda por nosotros o alguna virgen. Esto no es enseñanza bíblica. Esto es el resultado de las tradiciones. Ahora vean 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. 1 de Timoteo 2:5. Y dice la Biblia: porque hay
un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pueden sacar ustedes en esta mañana la Biblia Nácar Colunga, la Torre Samad. A mí me gusta mucho usar la Biblia católica porque con ella yo demuestro a muchos queridos amigos míos que yo tengo católicos que no es cuestión de la Biblia. La Biblia católica también dice lo mismo en Primera de Timoteo 2:5. No hay más que un mediador entre Dios y los hombres. Hay muchos niños por allá atrás pasando y corriendo. Por favor, a ver si los pueden controlar. Vean ustedes ahora Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22. Del 8 al 9. Apocalipsis 22, del 8 al 9. Y dice la Biblia: Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: Mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Aquí tenemos un caso donde el apóstol Juan, cuando tiene la aparición del ángel, un ser sobrenatural, divino y perfecto y santo, viene y lo primero que hace es hincarse delante de un ángel. Y el ángel rechaza la adoración. Y le dice a Juan: levántate, porque yo soy igual que tú. El único al cual debes hincar tu rodilla es a Dios el Padre, a Jesucristo su Hijo y al Espíritu de Dios. Vean ustedes ahora el libro de los Hechos, capítulo 10. Hechos, capítulo 10, y vamos a encontrar otro caso también de una persona que quería adorar a un hombre o hincarse ante el hombre. Hechos 10, versículos 25 al 26. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, ¿qué dice? Adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, fíjense ustedes, Pedro, el que se dice que es el principal papa que ha existido, Pedro lo levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. La Biblia es muy clara en cuanto a que no es posible, queridos hermanos en Jesús, adorar a un hombre, hincarnos delante de un hombre, besarle la mano a un hombre, rendirle veneración a una estatua que no tiene espíritu, ni oye, ni ve, ni puede hablar. La Biblia enseña claramente que hay más que un hombre debajo del cielo. Vean Hechos capítulo 4, versículo 12. Qué clara es la Biblia en cuanto a la adoración a Dios. Dice Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre, ni Santa Cayetana, ni San Martín, ni San Cristóbal, no hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, ¿por qué la gente adora a los santos, les reza a los santos, se inclina ante las imágenes? Porque la gente no conoce la Biblia. Yo lo hacía cuando yo no conocía la Biblia. Mi esposa lo hacía cuando no conocía la Biblia. Mis hijos lo hacían cuando no conocían la Biblia. Pero la Biblia expone las cosas que son reales y las que son falsas. La exposición de la palabra alumbra los ojos. En ella somos santificados, y cuando venimos a la Biblia descubrimos en cuántos errores vivíamos en el pasado, y todo era resultado de nuestra ignorancia de las Sagradas Escrituras. Vemos entonces que orarle a los santos, a las vírgenes, es quitarle a Dios el honor que le pertenece, pues después de que una persona le reza a un santo o a una virgen, le da gracias al santo o a la virgen por el favor recibido, y no al único mediador, no al que murió por nosotros, no al que vive para interceder por nosotros, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Las flores, las velas, las procesiones, las peregrinaciones, los besos a las imágenes, las promesas y las mandas a los diferentes santos, las fiestas en sus honores, las comidas que se le ofrecen, todo esto contradice Éxodo capítulo 20, del 4 al 5. Éxodo capítulo 20,
del 4 al 5, el cual nosotros no encontramos en la iglesia romana. No sé si ustedes sepan que los mandamientos los cambió Roma. El segundo mandamiento lo cambió Roma. Y aun cuando en la Biblia de ellos está Éxodo 20, ellos le pusieron otro mandamiento en lugar del mandamiento que vamos a leer. Dice Éxodo 20, versículo 4 y 5. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero si tú te recuerdas, los mandamientos romanos son: adorarás a Dios y santificarás las fiestas. Cambiaron el segundo mandamiento, invalidaron la palabra de Dios, porque cuando abrimos la Biblia es muy clara los mandamientos de Dios. No te hagas imágenes, ni te hinques, ni las adoras, porque hay un solo Dios en el cielo y en la tierra. ¿Qué cosa, qué tragedia más grande haber suprimido el segundo mandamiento de la ley de Dios? Pasamos ahora y vamos a ver y a estudiar a la Virgen María. Una vez una señora se acercó y me dijo: señor Alducin, ¿por qué ustedes los cristianos no veneran a María? Y le dije: mi querida señora, no sé si usted sepa, pero los cristianos somos las personas que más respeto y más veneración tenemos a la Santísima Madre de Jesucristo nuestro Señor. Pero mi querida señora, la diferencia estriba en que nosotros, aunque la respetamos, no la adoramos. Ni tampoco le rezamos, ni creemos tampoco que es la Madre de Dios. Es la Madre de nuestro precioso Salvador Jesucristo en la carne, pero no es Madre de Dios. Porque si Dios tuviera madre, ella entonces es elevada a la condición de una diosa. Y entonces Dios no significa el que es, el que era y el que ha de venir. Dios significaría que tuvo principio y eternidad. La Iglesia romana enseña, y se le ha asignado a la Virgen María un lugar intermedio entre nosotros y entre Dios. La Iglesia romana enseña que María es la Madre de Dios, la Reina del cielo, inmaculada y sin mancha, sin pecado original, defensora nuestra ante su Hijo, esposa de Dios, mediadora de toda gracia y corredentora de toda la humanidad. Vemos que cuando abrimos la Biblia encontramos que es ilógico, es irracional y es absurdo que Dios pueda tener madre. Porque si Dios tuviera madre, repito, no sería Dios y ella sería una diosa. La palabra Dios, Yahvé, en el hebreo significa yo soy el que siempre ha existido. Yo soy el que ha existido desde antes de los siglos, cuando es los siglos y después de los siglos. Sin embargo, vamos a ver en esta mañana, en primer lugar, en Juan capítulo 8, que Jesucristo ya existía antes de vivir en el vientre de su madre. El Señor Jesucristo ya existía antes. Dice Juan 8, 57 al 58. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto les digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Vean ustedes ahora Colosenses capítulo 1, versículo 16. Colosenses 1:16. Y hablando de Jesucristo, la Biblia dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él, incluye a su madre. Todo fue creado por Cristo y todo fue creado para Él. Vean ustedes ahora Juan capítulo 1, versículos 1 y 2. El Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos 1 y 2. En el principio era el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.
Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces la enseñanza escrituraria acerca de la preexistencia de Jesucristo es muy clara. Cuando Jesucristo vino a nacer en el vientre de una mujer, Jesucristo ya existía antes de que naciera en el vientre de su madre. Lo que María procreó por obra y gracia del Espíritu Santo y el nacimiento virginal del Santísimo Hijo de Dios, de la segunda persona de la Trinidad, fue el nacimiento de la carne, del cuerpo que Dios preparó en el vientre de su Santa Madre. Pero María no puede ser madre de Jesucristo Dios, porque entonces la elevaríamos a la posición de una diosa. Ahora veamos enseguida que en Lucas capítulo 1, que no es posible enseñar que María nació sin el pecado original, o sea, se llama la doctrina de la Inmaculada Concepción. Esto es algo antibíblico porque la misma María, escuchen, la misma María, en el capítulo 1 de Lucas, 46 al 47, en su famosa oración que se llama el Magnificat, dice María, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. María le llama a Dios su Salvador, porque también Cristo, cuando moría en la cruz del Calvario, estaba muriendo por los pecados de su madre. ¿Qué significa esto? Que solo Jesucristo es el único ser que ha nacido en este mundo desde Adán hasta nuestros días sin el pecado original. Solo Jesucristo fue sin mancha. Solo Jesucristo es el Santísimo Hijo de Dios. María, pues, nació igual que todos los hombres y por la gracia de Dios, ella fue escogida para ser el estuche del nacimiento de su Hijo Jesucristo. Vemos en tercer lugar, entonces, que Jesucristo es la única persona, dice en Hebreos 7:26 y en Hebreos 4:15, que es el único que ha nacido sin pecado. Enseñar entonces que María nació sin pecado original es algo que contradice las Escrituras. En cuarto lugar, la Iglesia romana niega que María, después de haber tenido al Señor Jesucristo, tuviera más hijos. La quieren hacer inmaculada. O sea, que era pecado para María tener más hijos cuando la Biblia enseña que los hijos son bendición de Dios en el Salmo 127 y en Hebreos 13 la Biblia enseña que el matrimonio es santo delante de Dios. Entonces María tuvo o no tuvo hermanos. La Biblia nos enseña en Mateo 1 del 24 al 25, Mateo 13 del 55 al 56, Gálatas 1:19 y Marcos 3 del 31 al 32, que la palabra que se usa para hermanos es la palabra adelphos en el griego y significa hijos de la misma madre. Una vez un amigo católico me enseñó y me dijo, es que Armando en la Biblia dice primos o parientes. Y le dije, vamos a la ley y al testimonio. Y encontramos que hay 5 palabras originales en el griego para definir hermanos. Y la palabra que se usa en estos pasajes es adelphos, que significa hijos de la misma madre. Entonces es irrevocable, es refutable la doctrina de que María no tuvo más hijos. Vemos después la asunción de María. En el año 1950 se proclama como dogma de fe o ex cátedra que María, después de su muerte, resucitó y ascendió corporalmente al cielo sin morir. Pero quiero decirles a ustedes que en la Biblia no existe eso, número 1. Número 2, ninguno de los apóstoles ni los padres de la Iglesia mencionan este hecho. Para que María llegara a ser Madre de Dios y Reina del Cielo, tuvieron que inventar esta enseñanza. ¿Qué dice la Biblia? Hebreos 9:27. Porque está establecido a los hombres
que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Ha habido dos personas que son Enoc y Elías en el Antiguo Testamento que los arrebató Dios sin morir. Y la Biblia dice claramente por qué lo hizo Dios. Si Dios hubiera llevado a María y si hubiera resucitado corporalmente como la ficción o el invento que tienen, hubiera habido documentos históricos en la iglesia primitiva que hubieran emitido esta enseñanza. Pero sin embargo, hasta 1950 se proclamó como dogma de fe. La Biblia, la iglesia romana, enseña también la abogacía de María. O sea, que presenta a María como la mediadora de la humanidad. En el Ave María dice, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Pero sin embargo la Biblia nos enseña 3 razones por las cuales no debemos dirigirnos a nadie más que a Cristo como nuestro mediador. El primero se encuentra en 1 de Timoteo 2:5. Dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres más que Jesucristo hombre. O sea, la Biblia enseña que Cristo es el único mediador entre nosotros y Dios. En segundo lugar, el mismo Señor Jesucristo enseñó en la Biblia que María no tenía ni más derechos ni más privilegios que cualquier otro creyente. Vean Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 2. El mismo Jesucristo enseñó que su madre no tenía prerrogativas de mediadora, ni tampoco nadie podría rezarle u orarle. Mateo 12, del 46 al 50. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él, al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Todos hubieran contestado, pues los que están allá afuera, Señor. ¡Qué pregunta tan tonta! Pero sin embargo, extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. El Señor Jesucristo quería enseñarles una lección tremenda a los discípulos. ¿Ustedes creen que por haber yo sido parido por el vientre de esa mujer y por haber tenido la misma carne que tienen mis otros hermanos, son mis hermanos y mi madre y mis hermanos? Pero Jesucristo enseñó que la familia espiritual es mayor que la familia terrenal. Y ahora, hace como me acuerdo, como 8 meses, mi madre me dijo, Armando, yo te di el ser. Y le dije, mamacita, la Biblia me enseña que te tengo que honrar. Tengo que amarte y cuidado del que no honre a su padre y a su madre en esta tierra. Y tengo que servirte y ayudarte económicamente y moralmente en todo lo que pueda. Pero mamacita, tú no me diste el ser, tú me diste el cuerpo, porque el alma y el espíritu me los dio el Señor. Entonces tú eres madre de mi carne, mamá, pero lo que tengo dentro de mi carne no viene de ti, viene de mi Padre. Entonces tengo otros hermanos y tengo otra madre y hermanos. Jesucristo fue muy claro en esta situación. Vean ahora Lucas capítulo 11. Lucas 11, del 27 al 28. Lucas 11, del 27 al 28. Y dice así la Biblia, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él les dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Las mujeres dijeron, qué bendita madre ha de haber tenido este hombre, este hacedor de milagros. Bienaventurados los pechos que te alimentaron y el vientre que te trajo. Y Jesucristo se voltea y les dice, qué claridad de la Biblia. Es más bienaventurado, es más feliz que mi propia madre el que hace mi voluntad y la guarda. La Biblia enseña en segundo lugar que aun cuando Roma enseña que ellos también leen la Biblia y que ellos también creen en Cristo,
Sin embargo, le han agregado a la Biblia las tradiciones. Entonces, si nosotros hablamos con un querido amigo sacerdote o católico, él me dice, yo también creo en Cristo, pero también le echan de su propia cosecha. La Iglesia romana prohibió durante 15 siglos la lectura de la Biblia. En el artículo de fe de la Iglesia Católica dicen esto: las verdades reveladas por Jesucristo, contenidas, escuchen, en parte, entre comillas, en la Biblia se encuentran también en las tradiciones eclesiásticas. La Iglesia romana le agregó a la Biblia 15 libros que se llaman los libros apócrifos. La palabra apócrifo significa de origen desconocido. La Iglesia romana declara que existen dos fuentes de autoridad: la Biblia y la tradición. O sea, con la Iglesia como juez de la Biblia y como la única que puede interpretar la Biblia. Sin embargo, aun cuando Roma enseña que solo ellos pueden interpretar la Biblia, no existen libros de comentarios bíblicos por Roma. Todos los comentarios bíblicos que existen son de cristianos. No encuentras en ninguna librería católica el libro de los Gálatas, o el libro de Apocalipsis, o el libro de 1 Corintios interpretado por Roma. No existe, porque no pueden interpretarla. Pero sin embargo, nadie la puede interpretar más que ellos. Pero ellos mismos se contradicen al no entender, porque no tienen el Espíritu de Dios. Vemos entonces que la Iglesia romana pone a la tradición, en realidad, sobre la Biblia, por lo que Roma es gobernada, no por la Biblia o por la tradición, sino Roma es gobernada por la misma Iglesia. O sea, todos los decretos salen de Roma y del Vaticano. El que no los obedezca está excomulgado. Hace como 1 año y medio, mi esposa y yo fuimos a Aguascalientes y pasamos por ahí a ver algunas iglesias católicas. Me interesa el arte colonial y toda la época del virreinato de la colonia en México. Y me acuerdo que platicando con una señora que iba entrando ahí a la iglesia católica un domingo, le hice una pregunta y le dije: señora, ¿por qué en su iglesia siguen teniendo imágenes puestas? Y me contestó: porque ellos son los santos de Dios. Y le dije: ¿no sabe usted que Juan 23, y si no, por favor váyaselo y dígaselo al Padre, Juan 23 ordenó quitar las imágenes de las iglesias? Entonces, ¿a quién le obedecen? ¿A sus tradiciones que tiene México o a la orden del que ellos reconocen como el jefe universal de la iglesia? El mismo pueblo no obedece ni considera la última autoridad al Papa. Ellos son los que se gobiernan a sí mismos. Ve a un pueblito mexicano y quítale las imágenes y te linchan. Te linchan. Y cuidado con hablar con alguna cosa de esas, porque te apedrearían tomándote como un ateo. Pobre gente, son ignorantes. ¿Y cuántos de ellos son tan sinceros? ¿Y cuántos de nosotros estamos tratando de abrirle los ojos? Entonces, en teoría, Roma acepta la Biblia. En teoría. Pero en la práctica no permite que sus miembros la sigan. Las tradiciones de la Iglesia Católica hacen nula la Biblia. ¿Sabían ustedes que en el Concilio de Trento, en 1546, se declaró que la Biblia contiene la palabra de Dios al igual que la tradición? Tanto las tradiciones como la Biblia contienen la palabra de Dios. Cuando yo hablé una vez con un obispo aquí en México, estábamos en una discusión, fue el 21 de diciembre de hace un año en el Canal 11. Él es una persona muy preparada, tiene 2 bachilleratos en Harvard, es director del seminario teológico, es fraile dominico en México. Le hice una pregunta que no me pudo contestar. Y solamente se la hice no con el afán de agredirlo, ni tampoco de burlarme de él, porque yo soy un pobre pecador que pensaba igual que ellos y por la gracia de Dios somos lo que somos. Jamás debemos sentirnos ni superiores ni atacarlos en una forma burlona porque ellos por ignorancia viven en esas tinieblas. Yo le dije: hermano, quiero que me conteste usted, ¿cuál de todos los papas es el iluminado?
¿A qué se refiere usted, señor Alducin? Y le dije, quiero que me diga, porque todo lo que los papas han dicho a través de la historia, han dicho que lo que ellos dicen es infalible y es palabra de Dios. Sin embargo, todos se han contradecido. Juan 23 quita las imágenes, Pío VI pone las imágenes, Juan 23 quita la confesión antes de tomar la hostia. En fin, ¿cuál de todos es la palabra de Dios? Se quedó callado y no me supo contestar. Y yo sigo orando que esta pregunta lo haya hecho reflexionar, que es absurdo creer que un hombre pueda decir, yo soy Dios, y lo que yo digo es como si Dios hablara por mí. De los libros que se introdujeron, o de las tradiciones a la Biblia católica, se encuentran los libros apócrifos, y estos son el primer libro de Esdras, el segundo libro de Esdras, Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, y primera y segunda de Macabeos. Ustedes saben que el Antiguo Testamento fue completado 400 años antes de Cristo. En el siglo segundo se hizo una traducción griega. Fíjense ustedes, 400 años antes de Cristo, y en el siglo segundo se hizo una traducción griega por escritores hebreos de Alejandría, en Egipto, que se le llamó la Septuaginta, o sea, tradujeron al griego, del hebreo al griego por primera vez, unos traductores en Alejandría, y se le llamó la versión de la Septuaginta. La palabra Septuaginta es usada porque los autores fueron 70. Ahora bien, esta traducción, cuando Cristo vino a la tierra, es la que circulaba en la tierra y la que leían los judíos. Los judíos palestinos jamás aceptaron las... Vuelvo a repetir, en la Biblia existen más de 260 citas directas del Antiguo Testamento y 370 alusiones, y ninguna alusión ni cita en el Nuevo Testamento menciona los libros apócrifos. Los libros apócrifos fueron rechazados por Orígenes, por Agustín, el más grande teólogo de la Iglesia romana. Fueron rechazados por Tertuliano, por Atanasio, que fue el campeón de la ortodoxia en el Concilio de Nicea, y Jerónimo, que tradujo la Vulgata latina, que fue la versión autorizada por la Iglesia romana. El Papa Gregorio el Grande negó los apócrifos como inspirados por Dios, al igual que el Papa Leo X. Quiero preguntar, ¿estaban entonces equivocados estos papas? Repito sus nombres, Gregorio el Grande y León X negaron y dijeron, los libros apócrifos no son inspirados por Dios. Pero llegó el cuarto papa y dijo, sí son inspirados, no me importa lo que los otros dos hayan dicho, los metemos a la Biblia. Y de ahí a nuestros tiempos existen en todas las versiones católicas, que es la Nácar Colunga y la Torres Samad, que son traducciones directas de la Vulgata latina, los 11 o 15 libros apócrifos. Quiero mencionarles a ustedes en Marcos capítulo 7 lo que Jesucristo dijo acerca de las tradiciones. Marcos 7, del 6 al 9. Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito, escuchen, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, ¿qué cosas? Mandamientos de hombres. Y dice el versículo 8, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Cuando estamos adorando a Dios, como el chiste que les conté hace mucho, el Día de los Muertos, llega la indita con su olla de mole y se sienta junto a la tumba de su compadre. Y llega Madame Pompidou, engargolada en joyas y con sus pieles arrastrándolas hasta la entrada del cementerio con sus flores. Y le dice a la pobre indita, india bruta, ¿cuándo crees que tu muerto y tu compadre se va a levantar a comerse ese mole como eres tonta? Y le contestó la indita, cuando venga el suyo por las flores. Tanto la que le lleva comida como la que le lleva flores, las dos están en un absurdo y en una irracionalidad tremenda de la mente humana.
Entonces ellas pobrecitas, ellas creen que están honrando a los muertos y le llevan flores a Santa Cachucha y a Santa Cayetano y le llevan a las peregrinaciones, ya lleva a la pobre gente rodillas, sangrándose las rodillas, haciendo las mandas y cortándose las trenzas y no comiendo carne los viernes primeros, tantas cosas para honrar a Dios, y la Biblia dice que es en vano. Dice en Juan 4:24, Dios es espíritu y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Los errores de los libros apócrifos encontramos, por ejemplo, en el libro de Judith, en el capítulo 1, los primeros 7 versículos, que Judith llama a Nabucodonosor rey de Asiria y que reinó en Nínive. Pero él fue rey de Babilonia en realidad. Esto lo menciona Daniel capítulo 4, del 4 al 6. Otro error en el libro de Tobías. Se representa a un ángel diciendo mentiras y diciendo que él es Azarías, hijo de Ananías. Pero los ángeles son seres espirituales creados y no pueden ser hijos de seres humanos. Tercer error, en el libro de Baruch. Baruch dice que se fue escrito este libro por un hombre de ese nombre Baruch y quien era secretario de Jeremías. Esto está en Baruch 1, versículo 1. Sin embargo, Daniel fue escrito mucho tiempo después de Jeremías. Y Jeremías escribió al principio de la cautividad babilónica y nunca al final de ella. Son errores tremendos, teológicos, históricos y geográficos. Otro libro, el libro de Sabiduría, enseña la creación viniendo de la materia existente. Sin embargo, vemos que la materia fue, dice en Hebreos capítulo 11, Dios creó de la nada, de lo que no existía, dijo y apareció el cielo y el universo. Entonces este libro contradice el libro de Hebreos y el libro del Génesis. El libro de Eclesiástico enseña que la caridad puede salvar el alma. Por eso los católicos hacen caridades. Porque en el libro de Sabiduría se enseña que dando limosnas te puedes ir al cielo. El libro de Eclesiastes, el primero de Macabeos, por ejemplo, es el libro donde más errores históricos y geográficos existen de todas las escrituras. Entonces, ¿por qué los apócrifos? No son inspirados por Dios porque abundan en anacronismos, abundan en errores históricos, en errores geográficos, en profecías, en fechas que contradicen los demás libros de la Biblia y aparte que ninguno de ellos es profético. La Sociedad Bíblica Inglesa en 1827 votó por no incluir los libros apócrifos en las Biblias. La misma Iglesia en Roma consideraba la Vulgata latina infalible y el Concilio de Trento, escuchen esto, dijo estas palabras: si alguno no recibe como canónicos y sagrados todos los libros contenidos en la traducción Vulgata latina, sea maldito. El Concilio Vaticano de 1870, que fue el mismo que consideró y votó por la infalibilidad papal, reafirmó la misma declaración en el capítulo 2 de ese libro. El Papa Sixto V consideró la Vulgata como la última y la única edición inspirada por Dios. Y el Papa Sixto V dijo que cualquiera que incluyera los apócrifos en la Biblia sería maldito. Entonces tenemos casi 6 papas, a todos los principales padres de la Iglesia y toda la historia y la Biblia en contra de la inspiración de los libros apócrifos. Pero sin embargo, se publicaron después de Clemente VIII otra versión y es la que se usa actualmente. ¿Qué cantidad de contradicciones, de errores y de pleitos originaron los libros apócrifos? Vamos a ver ahora, en tercer lugar en esta mañana, el origen de la Biblia. La Iglesia romana enseña que ella o Roma es la única depositaria de la palabra de Dios. Pues ella es la que recibió las sagradas escrituras y por lo tanto solo ella puede interpretar. La Biblia oficial que la Iglesia romana usa es la Vulgata. La palabra Vulgata viene de la palabra vulgos en latín que significa común. Y esta se tradujo por Jerónimo, que lo comisionó Damaso en el siglo IV para que la Biblia pudiera ser leída por la gente común.
Y cuando un papa se enteró de que la Biblia le estaba leyendo el pueblo y la Biblia contradecía sus enseñanzas, prohibió la Biblia 15 siglos. La Iglesia romana declaró que la Vulgata era la única Biblia que existía en el Concilio de Trento, diciendo que si alguno no recibe todos los libros de la versión Vulgata, tanto canónicos como sagrados, sea anatema. El Concilio Vaticano de 1870 reafirma la misma declaración. Y 2 años después, escuchen esto, 2 años después de que un Concilio Vaticano ha dicho, esta Vulgata es la única edición inspirada por Dios, el Papa Clemente VIII imprimió otra nueva edición y es la que usan actualmente en el siglo XX. La pregunta es, ¿cuál, señores católicos, es para ustedes la versión inspirada por Dios? ¿A quién le creemos? ¿A los papas del Concilio Vaticano de 1870? ¿O consideramos a Clemente VIII con la nueva versión que él dice que es inspirada? Entonces, si yo fuera católico y tuviera un poco de sentido común, yo estaría en graves problemas al seguir perteneciendo a un sistema donde ese sistema me ha engañado durante más de 2000 siglos. Sin embargo, las traducciones católicas actualmente pueden y contienen la suficiente luz para poder guiar a cualquier persona a Jesucristo. Me gusta usar, como yo les dije, la versión Acarcolunga, la versión Torres Amat y la Vulgata Latina, que es traducciones de muchas Biblias que tenemos. Y con esa misma Biblia se le puede guiar a cualquier católico sincero y honesto que esté buscando a Cristo a la luz de la salvación en la fe en la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. En último lugar, la salvación del alma. La Iglesia romana enseña que la salvación del alma es a través de los 7 sacramentos y las demás disposiciones de la Iglesia. Según Roma, un sacramento es una señal externa que imparte la gracia de Dios al alma. Son 7 los sacramentos que enseñan. Uno es el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, la penitencia, la extremaunción, el matrimonio y la ordenación. Sin embargo, ¿qué dice la Biblia? Romanos 10, versículo 9. Cuando un ladrón moría junto a la cruz del Calvario hace 2000 años, Jesucristo se volteó y le dijo, un ladrón le dijo a Jesús, si tú eres el Cristo, sálvate y sálvanos. Y el otro ladrón se volteó y le dijo a Jesucristo, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, acuérdate de mí cuando vengas en tu paraíso, cuando vengas en tu reino. Y Jesús se volteó y le dijo, bautízate, vete a hacer mandas, cumple sacramentos. Jesucristo se volteó y le dijo, de verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Dice Romanos 10:9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y esto fue lo que salvó al ladrón. Creyó en su corazón que Jesús era el Cristo y sabía también que Él vendría otra vez a reinar en la tierra. Dice la Biblia en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Efesios 2, del 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Y en Gálatas capítulo 2, versículo 16, la Biblia dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley, por cuanto por las obras, nadie será justificado. El carcelero de Filipos estaba temblando y se acerca con Pablo y le dice, señores, ¿qué he de hacer para ser salvo? En Hechos 16, del 30 al 31, el apóstol Pablo le dice, cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Vemos también que no solamente eso lo enseña la Biblia, sino que la salvación no es por ningún medio externo, ni sacramento, ni extremaunción, ni peregrinaciones, ni buenas obras. La Biblia enseña
que la condición para bautizarse no es para quitar el pecado original. Cuando uno se bautiza, dice la Biblia, tiene uno que arrepentirse antes. La Iglesia romana enseña que los niños al ser bautizados les es quitado el pecado original. Esto es, que aunque se mueran y sean asesinos, se van al cielo por haber sido bautizados. Y si se mueren antes de tener 7 años, se van al limbo. El limbo no está en la Biblia. La salvación es por la gracia y la sangre de Cristo. Y al bautizar a un niño, el niño no es responsable. Los padres son los que son responsables. ¿Qué Dios tan injusto que permite que un niño que no pudo escoger bautizarse sea condenado o sea enviado al limbo, a las almas que jamás podrán entrar al paraíso? La Biblia nunca menciona el limbo, todo lo contrario. Cristo le dijo al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y a los niños que se acercaron, Jesús les dijo también, dejad que los niños se acerquen a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Amados hermanos en Jesucristo, amados amigos católicos, amados amigos de otras religiones, la verdad tiene que llevar a una confrontación. Me han dicho que ha habido personas que no quieren regresar a estas reuniones por las conversaciones que han escuchado, y yo lo lamento profundamente en mi corazón. Quiero decirles a ustedes que le pido a Dios que me dé amor para hablarles a ustedes de todas las religiones. Pero yo prefiero que se salgan 2 familias y no las 3 familias que vinieron a mi casa hace 3 días a decirme, Armando, gracias, porque las tinieblas y las vendas se nos han caído de los ojos. Gracias por las familias que van y gracias por las familias que se arrepienten. Y yo le doy más gracias a Dios por el beneficio que la palabra le hace al alma y al corazón. Fue por la verdad por la que crucificaron a Cristo. El tiempo es corto, los minutos están contados. El barco se está hundiendo y estamos apapachando a la gente. Tenemos que sacudir a la gente y decirle, Cristo es el único mediador. Él es la única salvación. No hay esperanza fuera de Cristo. No confíes en tu religión. Es el tiempo de levantar la bandera y de llamar al arrepentimiento. Dicen Judas, contiendan ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Dicen Judas también, y algunos que dudan, rescátalos, sálvalos, aborreciendo aún su ropa contaminada por su carne. No es hora ahora de poder decir a la gente, es que tengo miedo de ofenderte. Si te ofendes, te ofendiste. Ese es tu problema. Y si no quiere la verdad, no hay ningún problema. Dios dice, me encontrarán porque me buscarán con todo vuestro corazón. Cualquier persona que venga a Cristo es un shock encontrar lo que ha descubierto. Dios mío, mi sistema está equivocado. No es lo que te han dicho, es lo que tú vas a buscar en tu palabra y en la Biblia lo vas a buscar. Pero quiero decirte que si tropiezas, no tropiezas por lo que tú oíste en estas conferencias, tropiezas porque tu corazón es orgulloso. Porque aborreces la verdad. Porque amas más la gloria que viene de los hombres que la gloria que viene del Padre. Porque cualquiera en esta mañana que quiera conocer la verdad, vendrá a la cruz, se hincará y le dirá, oh Señor, gracias por haberme tumbado de mi caballo, porque yo creía que iba a Damasco a arrastrar a los cristianos y pensaba que yo hacía un bien a tu iglesia, cuando esta mañana descubro que yo estaba contra ti. Y para ello necesitas en esta mañana arrepentirte de tus pecados. Les pido a todos que oremos inclinando el rostro. Oh Señor, gracias por los mártires que fueron echados al Coliseo romano, que fueron quemados en las piras. Gracias por Giacomo Savonarola, que se presentó enfrente del Vaticano y les llamó cueva de ladrones. Gracias por Juan Hus. Gracias por Wycliffe. Gracias por Martín Lutero. Gracias por los santos inflamados con el Espíritu, que dijeron y no tuvieron miedo de decir la verdad a un mundo que amaba más la gloria de los hombres, a un mundo que tenía miedo de ser ofendido, a un mundo y a familias que no les interesaba la verdad, sino solamente que les apapacharan el hombro. Oh Padre, yo te pido que algún día podamos morir como mártires también. Es hora de levantar el Evangelio en México y llamar a la gente de su idolatría y mostrarles la verdad del Evangelio que cambia y transforma a los corazones, y que ellos puedan tener el valor suficiente de decir, no regreso porque me ofendieron, sino no regreso porque no quiero seguir la verdad. Pero los que regresan
Sabemos, Señor, que regresan con su corazón listo y preparado. Tu Espíritu Santo les ha iluminado el entendimiento y tú les has mostrado que no hay otro nombre bajo el cielo. No hay santos, no hay vírgenes, no hay extrema unción, no hay bautismo, no hay purgatorio. Es la sangre preciosa de Jesucristo, la única que puede acercarte al Padre que está en el cielo. Vengan a mí, dijo Cristo, todos ustedes los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Vengan y conozcan la verdad, y la verdad va a ser amarga. Come este libro, le dijo a Juan, y te amargará el vientre, pero será dulce en tu paladar. Oh Dios, gracias, porque tu verdad es como un bisturí que nos comienza a cortar la gangrena, y la intervención quirúrgica siempre tiene que doler. Hay personas que han venido a estas reuniones creyendo que les iban a poner curitas y salieron que tienen que mocharles la mano a la mitad. Resulta que necesitas cirugía de cáncer en tu corazón y salen corriendo porque no quieren ser expuestas al bisturí. Pero tu palabra es como una espada que penetra y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Y el que tenga sed en esta mañana, venga y beba del agua de la vida gratuitamente. Y así con sus rostros inclinados. Si hay alguien en esta mañana que quisiera por primera vez en su vida, no importa que seas católico o protestante o evangélico o que vengas a esta misma congregación, tú necesitas nacer de nuevo. Cristo arregló tus cuentas en el Calvario. Él arregló una cuenta que tenías pendiente. La Biblia le llama pecado. Este pecado no podría ser quitado con tu bautismo, ni con pertenecer a una religión, ni tampoco por las buenas obras, ni los sacramentos de una organización religiosa, sino con la sangre preciosa de un cordero sin mancha y contaminación. Tú necesitas en esta mañana creer lo que Cristo hizo por ti en la cruz. Tomó tus pecados y mis pecados, los llevó en su cuerpo y mediante su sangre hizo la paz con Dios para reconciliarnos y recibirnos en el paraíso por la fe y la gracia de un Dios que nos ama, que nos quiere perdonar y nos dejó su plan de salvación en las Sagradas Escrituras. ¿Cuántos de ustedes esta mañana no quisieran venir a la cruz? ¿Cuántos no quisieran arrepentirse de sus pecados? ¿Y cuántos no quisieran por primera vez decirle a Dios, oh Señor, ha sido un shock para mí oír lo que acabo de oír? Ha sido tremendo esto que mis oídos han escuchado. No quiero creerle al señor Alducin, no quiero creerle a mi iglesia tampoco, te quiero creer a ti. Quiero abrir la Biblia desde hoy en la tarde con mi esposa y mis hijos. Quiero que tú seas el que nos muestres por medio de tu Espíritu la verdad y que nosotros conozcamos la verdad. Porque Padre, si esta es la verdad, así tienes que decírselo, si esta es la verdad, te amaré con todas las fuerzas de mi mente, con todo mi corazón y con toda mi alma.